Con profunda satisfacción les saludo otra vez porque es muy gratificante el que podamos continuar juntos en el estudio que hemos emprendido de este fascinante libro, El conflicto de los siglos. Y permítame, para nuestra inspiración, invitarles a entrar al Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Pero como a través de la historia se ha formado esa galería y es tan amplia, entonces vamos a detenernos en la última esquina, desde donde podemos tomar una panorámica. El texto al cual me refiero, por supuesto, ustedes ya lo están deduciendo, es el capítulo 11 de los Hebreos. Y de los versículos 32 al 38 tenemos esa panorámica en la historia. Pero antes de leer el Santo Libro, debemos, por supuesto, pedir la iluminación divina. Nuestro Dios y Padre, siempre que abrimos la revelación de tu palabra, necesitamos que el mismo Espíritu que las inspiró nos guíe a las Escrituras. Por lo tanto, una vez más, pedimos tu dirección y tu compañía, la iluminación de nuestra mente y especialmente el compromiso de nuestro corazón con las verdades que vamos a repasar. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos el pasaje bíblico de Hebreos 11, 32 al 38, la primera parte. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Sísara, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Si Pablo hubiera escrito en el siglo XV, y siendo que colocó a Sansón en este museo de la fe, indudablemente, con mayor razón, habría colocado a los dos héroes de nuestro estudio de hoy. Nos ocuparemos de ellos, quienes vivieron en un país que tiene un poco más de 52.000 kilómetros cuadrados, conocido como Bohemia en su tiempo, hoy la República Checa. Bohemia había recibido el Evangelio en el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto se celebraba en la lengua del pueblo. Pero, en la medida que iba aumentando el poder papal, se oscurecía también la palabra de Dios. Valdenses y albingenses perseguidos se habían establecido allí y habían contribuido a ese conocimiento de Dios en ese país. En tales condiciones nacen Juan Hus y Jerónimo. Y vamos a ocuparnos especialmente en Hus, de modo que daremos un vistazo rápido a Jerónimo, porque dado que tuvieron las mismas circunstancias, las mismas situaciones, tratos iguales,
y tenemos más literatura respecto a Hus, entonces por eso nos ocuparemos más de él. Pero les dije que íbamos a empezar con Jerónimo. Jerónimo nació en 1379, nos dice la historia. Estudió en Oxford, en Inglaterra, de donde trajo los escritos de Wycliffe y los llevó a Bohemia. Discípulo de Hus, partió cuando Hus fue citado a Constanza. Jerónimo le instó a ser valiente y prometiéndole que si caía en algún peligro, iría a auxiliarlo. Al saber el encarcelamiento de Hus, inmediatamente se fue para Constanza, pero eso solamente sirvió para acarrear su muerte. Fue cuando llegó allá y después de que hizo una elocuentísima defensa de Hus, fue encerrado en un calabozo, en una postura muy penosa, alimentado a pan y agua, y así estuvo meses. Padeció una enfermedad. Cuando se enfermó le redujeron un poco las torturas porque querían que por encima de todo se retractara y no que muriera allá simplemente en la cárcel. En medio de esa situación tan terrible, llevado al concilio y presionado por debilidad humana en situaciones tan extremas, aceptó retractarse. Sin embargo, al regresar a su celda, solo recapacitó. Le dolió profundamente hacer esto. Decidió rectificar y nunca volver a negar su fe. Llevado otra vez al concilio, no querían dejarlo hablar porque temían, y según el cronista que vamos a estudiar hoy o que vamos a leer de sus escritos de Poggio, según Poggio, era difícil encontrar otro hombre con tal sabiduría y tal elocuencia. Finalmente en el concilio lo dejan que hable. Se cumple la promesa de San Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20, donde nos dice que cuando seamos llevados a tribunales, el Espíritu Santo nos dará que hablar en esa hora. El concilio estalla en un momento dado, lo interrumpen, sencillamente lo condenan y sufre la misma suerte que había sufrido Juan Hus. Ahora, en ese discurso que tuvo, no dejó de causar sorpresa y admiración porque habiendo estado encerrado un año sin ver la luz del sol, en un calabozo oscuro, inmundo, condiciones infrahumanas, sin leer. Sin embargo, su lucidez mental y su argumentación fue como si se hubiera estado preparando todo el tiempo. Definitivamente se cumple la promesa que el Señor ha dicho. Luego de presionarlo a que se retractara y no lograrlo, fue llevado al suplicio y nos dice nuestra historia que fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó su mirada en Cristo y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de encender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: «Ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Sus últimas palabras fueron una oración: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí, perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado la verdad». Sus cenizas, al igual que las de Hus, fueron arrojadas al río Rin. 10 años antes que naciera Jerónimo, había nacido Juan Hus, huérfano de padre, pero tuvo madre. Y en un corto párrafo de nuestro estudio está resumida la obra de esa gran mujer. Vamos a leerlo y
hacer aquí una breve estación para hablar a las madres que nos escuchan. Su piadosa madre, nos dice hablando de la madre de Juan Hus, su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. En su viaje a la ciudad de Praga, fue acompañado por su madre que, siendo viuda y pobre, no pudo dotar a su hijo de bienes materiales, pero cuando llegaron a inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. En esta madre encontramos una similitud con Ana, con María, con Loida y Eunice, con Susana Wesley. En otra referencia, la inspiración nos dice que la obra de la madre es más elevada que la del rey en su trono, porque no es ni artista, ni escultora, ni música, ni poeta, pero que su oportunidad es estampar en el alma la imagen de Dios. Y por eso es que al hacerlo fielmente, se cumple lo que se cumplirá con Samuel. La inspiración nos dice lo siguiente: cuando reciba la corona de gloria, la mecerá delante del trono, hablando de Samuel. La mecerá delante del trono para rendir honor y reconocerá con gozo que las lecciones que su madre le dio por los méritos de Cristo le coronaron de gloria inmortal. Me atrevo a afirmar que al lado de Samuel va a estar Juan Hus, y que Hus también va a mecer la corona y le va a dar el crédito a la madre. Madre que me escucha, también puedes tú participar de ese privilegio. Y si tienes hijos en formación, te animo a que los formes de tal manera que no pierdas la alegría de este privilegio. Volvamos a Hus. Estudia con ahínco, se recibe como sacerdote, es nombrado rector de la Universidad de Praga, elegido predicador en la capilla de Belén, donde se predicaban las escrituras en el lenguaje del pueblo. Aparece Jerónimo trayendo los escritos de Wycliffe de Inglaterra, y también aparecen dos predicadores venidos de Inglaterra que, al ser estorbados en su misión, como eran artistas, pintan un extraordinario cuadro donde por un lado se ve la corte pontificia, la sede pontificia con todas las galas, las pompas, los lujos, y por otro lado al manso y humilde Jesús en un sencillo asno, con las ropas raídas, en un contraste impresionante. Los chinos hace muchos años dijeron: un cuadro vale más que 1000 palabras. De modo que las escrituras, los escritos de Wycliffe y el cuadro impactaron tremendamente a Hus, y empezó a predicar con vigor la corrupción del clero. Por tal razón es emplazado para ir a Roma, pero el rey y la reina de Bohemia lo impiden, y por eso la ciudad es puesta en entredicho. Eso era terrible para un pueblo que creía que el Papa tenía las llaves del cielo y del infierno y que podía decidir el destino de las almas. Entonces imagínense, una ciudad en entredicho. Los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. Se suspendían los servicios religiosos, se cerraban los templos, los matrimonios se hacían en el cementerio, los muertos había que hacerles una zanja porque no podían ir al campo santo. Praga se conmocionó. Unos a favor, otros en contra. Hus se retiró. Y conviene que repasemos las razones para su retiro, porque en nuestro estudio
debemos extraer de manera muy concreta las lecciones prácticas más que simplemente los datos históricos. Y entonces leamos para qué fue que Hus se retiró, por qué razón. Número 1, para seguir el ejemplo de Jesús. Número 2, para no ser causa que por él siguieran siendo perseguidos los piadosos. 3, para no proveer una excusa para los que querían cortar la predicación de la palabra y que esto fuera por causa de él. Ahora pregunto, ¿qué encuentran ustedes en estas razones? ¿Cuántas de estas razones tienen como centro a sí mismo la comodidad o la conveniencia personales? No aparece por ahí. Igual que Wycliffe, de quien estudiamos en una sesión anterior, nunca miró por sí mismo. Y aquí tenemos que su discípulo Hus tuvo exactamente el mismo sentir. Y esto está en contraste con una persona que esté separada del Señor, aunque dice de labios Señor, Señor. Porque hay un cambio en una sola palabra entre el que realmente conoce al Señor y entre el que simplemente tiene formas de culto, lo invoca y quizás asiste al templo y muchas otras cosas. Porque el que realmente conoce al Señor nunca mira por sí mismo. El que no lo conoce siempre mira por sí mismo. Una sola palabra es la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando se calmó la tempestad un poco, Hus volvió a denunciar con más energía los abusos, porque ahora eran 3 papas los que estaban en competencia por el trono, y había desencadenadose una situación insostenible. Otra vez Praga se revolucionó, fue puesta en entredicho, Hus volvió a retirarse, y en esas condiciones el emperador Segismundo pide a Juan XXIII, uno de los 3 papas, que se convoque a un concilio al cual Juan no tenía muchas ganas de convocar por sus calificaciones morales tan bajas, pero tuvo que hacerlo. Y el concilio supuestamente era para arreglar los males que asolaban Europa y también porque Segismundo inicialmente simpatizó y le impactó la predicación de Hus. Entonces, para darle una oportunidad a Hus para que fuera escuchado y tuviera oportunidad de defenderse. Hus se despidió de sus amigos como si no volviera a verlos y empezó el viaje presintiendo la hoguera. Y nos edifica leer cuando les pidió oración a sus amigos, ¿cuál fue el motivo o cuál era su preocupación principal? ¿Por qué asunto les pidió orar? Leamos. Hermanos míos, me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Si mi muerte ha de contribuir a la gloria, rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga. ¿Notamos su motivo de oración? Si mi muerte ha de contribuir a la gloria de Dios, oren por favor para que ella venga pronto. Eso es estar fuera de sí mismo en lo que respecta a la atención. El Concilio de Constanza, que fue convocado en 1413, en octubre, empezó el 5 de noviembre de 1414 y duró hasta el 22 de abril de 1418. Y
hay un libro de 72 páginas llamado Hus, el hereje, escrito por alguien que se identifica como Poggio, el papista. Poggio fue el emisario papal quien entregó el documento de citación a Hus. Poggio participó en ese concilio como miembro activo. Y debo decirles que como resultado del testimonio de Hus, Poggio se convirtió. Y él escribió 2 cartas a su amigo Nicolai. En esas 72 páginas están. Y nos interesa la segunda carta porque la otra es de detalles del viaje a Constanza. Y esta segunda carta, de la cual les confieso he tenido dificultades para poder extraer lo que pueda considerar en esta presentación, porque todo es digno de leer, es oro en polvo, pero nos toca limitarnos. Así es de que Poggio, y voy a leer abundantemente a partir de este momento, Poggio relata lo siguiente. Cuando llegaron las nuevas a Constanza de que Hus, el archihereje, había llegado, hubo un gran tumulto. Todos esperaban el día cuando Hus caminaría por las calles de la ciudad hasta el concilio. Esto sucedió el 25 de noviembre, cuando fue llamado a un corto interrogatorio ante varios cardenales. Pero ellos le impusieron silencio y le prohibieron hablar de cualquier cosa excepto contestar sí o no a sus preguntas. Pasaron 6 semanas y varios días más y nadie sabía de Hus. Durante ese tiempo fue transferido en la prisión a compartimientos cada vez más pequeños y bien resguardados. A menudo era sacado de su agujero para ser interrogado sobre sus convicciones a ver si las había abandonado o cambiado. Pero él, por supuesto, estaba sumamente firme. Y Poggio nos relata cómo él escuchó de los sobornos con muchísimo oro con el cual querían sobornar a Hus, entre tantas otras presiones. Y él ahora dice, tuve que ser yo el medio para perseguir al hombre que hablaba así la verdad sin temor a ningún poder terrenal. Nunca pensé que torturarían a Hus, ni que le vendría el mal. Cuando le visité recientemente, porque escuché que estaba sufriendo de una enfermedad, quedé totalmente horrorizado al encontrarlo en semejante mazmorra. Y nos describe la mazmorra. Imagina la torre de la esquina sobre el puente Rin. Las aguas fluyen alrededor de su fundamento. Un poco arriba del agua verás un pequeño hoyo con gruesas barras de hierro a través del cual, cuando las olas golpean con fuerza, espumas y rocío penetran a la oscura habitación donde Hus está sentado. Es necesario descender 30 escalones que están protegidos con 3 puertas de hierro. Finalmente uno llega a un aposento estrecho, el cual es tan largo y ancho como la altura de un hombre y con muy escasa luz. Cuando el prisionero se acuesta, su cabeza y pies casi tocan los muros. Su ropa está harapienta y si quiere vaciar sus intestinos, tiene que sentarse en un agujero redondo en la piedra, desde donde se levanta una hediondez bestial, hasta que la marea alta se lleva los excrementos, y esto sucede cada 3 o 4 semanas. ¿Quién se aproxima a mi prisión excepto tú, guardia? Si es un mensajero de muerte, su visita será grandemente bienvenida, porque me gustaría entrar en el hogar de mi Señor en paz. Dijo Hus con escasa voz, cuando vio 2 sombras delante de sí. Pobre Juan, repliqué, es Poggio quien os visita.
En mi gran tristeza he oído que habéis enfermado en prisión. Por lo tanto, es propio para mí que os cuide, para que no tengáis resentimientos por yo haberos dado la carta del llamado, por la cual os he entregado a este cautiverio que os ha traído tan gran sufrimiento. Al mismo tiempo quiero preguntaros en vuestras penas si habéis hecho consciente de alguna enseñanza falsa o algún error. Bueno, Poggio sigue relatando y diciendo que le dijo a Hus, todos somos humanos, todos nos equivocamos, piensa a ver si de pronto te equivocaste, porque los padres solo quieren que desistas de tus alucinaciones, no persistas en ellas, ni que enseñes eso. Hablemos tranquilamente sobre esto, para que yo pueda hablar bien de vuestra merced a aquellos cuya jurisdicción está sobre nosotros de acuerdo a la ley divina y humana. Mientras hablaba, Hus se levantó despacio y con dificultad se apoyó sobre mi hombro. Vuestra visita me es mucho, por amor a la bondad que os trae a mí, honorable prelado, porque me he vuelto miserable en este calabozo, pero nunca he tenido esto en contra vuestra, porque lo habéis hecho inocentemente, y yo lo he seguido sin engaño, sano en alma y cuerpo, solo para podrirme en las garras demoníacas de mis enemigos. Acerca de mi enseñanza y palabras, mi lengua no ha hablado una palabra vana u orgullosa, o alguna de la cual me lamente, y nunca me avergonzaré de reconsiderar en caso de haber errado y que mis enseñanzas no estén arraizadas totalmente en las santas Escrituras. Pero me gustaría rogaros que habléis con mis jueces para que me concedan mejor morada, donde pueda mirar una vez más el azul arco del cielo antes que muera. Y si está en vuestro poder e influencia conseguirme una defensa pública delante de los caballeros de la asamblea, por amor a Dios, humildemente permitidme suplicaros que lo hagáis. Con ayes, dice Poggio, me retiré de Hus e inmediatamente me apresuré a ir a Dominico, el cardenal legado. Pero la mente de éste estaba tan fijada en contra del prisionero que se alegró al saber que estaba en ese agujero hediondo. Por esta razón fui donde el comisario mayor de la ciudad, de Constanza, y le pedí, por amor a las 5 heridas de Cristo, proveer un mejor lugar para el enfermo. El comisario se levantó inmediatamente luego de oír mi súplica y actuó. Después, Hus fue llevado de su calabozo a una habitación decente. Y notemos bien el estado. Pero sus pies casi rehusaron llevarlo. La luz de sus ojos estaba inacostumbrada al día. Sus mejillas estaban pálidas de muerte y flojos todos los dientes que le quedaban, puesto que 11 se le habían caído debido a la húmeda prisión. Las uñas de sus dedos estaban terriblemente largas, porque no había podido morderlas por muchas semanas. Sobre su piel había una concha de mugre, de la cual emanaba un olor fétido, y su otrora cabello castaño caía en blancas trenzas sobre su podrida manta. Sus zapatos se habían podrido sobre sus pies, y él se había convertido una imagen de miseria sin igual, irreconocible para aquellos que no lo habían conocido antes, o que lo habían conocido antes. Horror llenó a aquellos que le veían, y personas compasivas le prepararon un baño, trajeron ropa y le refrescaron con buena comida, por las cuales él
solo podía agradecer con ojos llenos de lágrimas. Así pasaron 3 días en junio de ese año, 1415, durante los cuales los padres del largo concilio estuvieron todos reunidos y el 5º día de junio fue establecido como el primer día de sesión. Hus se levantó en su prisión y caminó hacia la iglesia tan erecto como le permitieran sus fuerzas. En la iglesia encontró 56 clérigos, 2 fiscales, varios escribas sentados en mesas especiales, además de 11 testigos, quienes pronto, después de la llegada de Hus, juraron por la verdad de su testimonio. Y escuchen lo que pasó. Pero aconteció que mientras se tomaban los juramentos, uno de los testigos se arrepintió porque su conciencia lo torturaba. Declaró públicamente que se había dejado sobornar para dar falso testimonio por una suma de dinero que había estado necesitando. Rápidamente se ordenó sacar al testigo arrepentido con sentencia de muerte. Colgad una piedra en el cuello del mentiroso y arrojadlo en las aguas fuera de la ciudad donde sea más profundo. Inmediatamente el mandato de los padres fue obedecido y el desafortunado hombre fue llevado al puente y arrojado sobre la baranda y se ahogó. Los verdugos de la terrible sentencia gritaron con voz fuerte y con mucho orgullo: la bestia de un hereje ya se ha ido al infierno en el río. Ese fue el concilio que juzgó a Hus. Luego Hus fue vestido, nos sigue diciendo Pollo, con una manta sacerdotal, con lo cual se indicaba que solamente con esa manta era digno de que ellos le dirigieran la palabra. Hus quería poner las quejas contra sus enemigos por haberlo secuestrado y encarcelado por 8 meses, teniendo él un salvoconducto. Pero el cardenal y los padres le prohibieron, por el poder de su oficio, cualquier queja y le exigieron solo respuestas de sí o no a las preguntas que ellos le hicieran. Siendo así silenciado, tuvo que quitarse su manto más sacerdotal. Luego comenzaron a burlarse de él. Y así pasó ese día. Pero en la noche, nos cuenta Poggio, sus amigos habían preparado un plan de escape. Y el viejo Erlo, de 81 años, cuando estuvieron solos, le dijo: «Veis que soy viejo, y mis días están contados, ya tengo 81 años. Así que escuchadme y meditad en lo que os ofrezco. Vuestros enemigos han jurado muerte para vuestra merced, ya sea por veneno, si es que os libra el emperador, o por fuego, si sois hallado culpable. Esta noche, cuando el reloj marque la 1, estad despierto y preparaos para vuestro escape». Luego Erlo le da todos los detalles del escape hasta que llegara donde Wenceslao, el rey de Bohemia, con todas las seguridades del caso. «Lejos esté de mí», le dijo Hus, porque Hus le dice a Erlo: «¿Y qué va a pasar contigo, siendo que tú eres mi guardián?». Erlo le dice: «Bueno, no hay problema que yo muera. Yo ya tengo 81 años, ya soy una carga para mí mismo, en cambio tú no. Así es de que no te preocupes por eso. Lejos esté de mí poner en peligro vuestras canas por mi huida, humilde Erlo. Caminaré por el sendero que el Señor me ha mostrado. Sería para mí un terrible pecado huir como ladrón de noche y otorgar a mis enemigos el triunfo a expensas de mi honor. ¿Qué podrían hacerme seres humanos si el brazo de Dios me protegiere? Y si no, ¿a dónde me voy a refugiar de mis enemigos?». Bueno, la crónica dice cómo Erlo le insistió, inclusive lo tomó casi como por la fuerza, lo llevó tomado del brazo hasta afuera, y ya estando afuera, Hus le dice:
Devoto Padre, no puedo huir. Os agradezco vuestro esfuerzo de amor y orad por mí si he de ir a mi muerte. Confiaré en Dios y esperaré mi tiempo. Dicho esto, volvió a su prisión. A la mañana siguiente, dos personajes llegaron a Constanza. El uno con una extraordinaria pompa, con un gran esplendor, multitudes venían con él de toda Europa, se escuchaban los diferentes idiomas, era el emperador Segismundo. El otro era un extraño, cuyo rango era profesor de teología, caballero del rey bohemio Wenceslao y un devoto pupilo de Hus. Ese hombre, Jerónimo, dice Poggio, como el cual es difícil encontrar otro con tanta sabiduría y elocuencia, vino a Constanza a defender a su angustiado amigo, lo cual hizo espléndidamente, pero al hacerlo solo trajo sobre sí su propia muerte. Al amanecer del 7 de junio, el reloj marcó las 8. La procesión de obispos, cardenales, delegados se dirigieron a la iglesia. Todo el mundo ocupó su lugar, también el emperador. Le endilgaron a Hus 47 acusaciones, de las cuales enfatizaron 6 como las acusaciones más serias. Hus pidió una Biblia para defenderse. Se la negaron. Y entonces él dijo, no hay ningún problema si quieren quemar las escrituras, yo las puedo reproducir de memoria, exceptuando las crónicas. ¿Cómo les parece esos estudiantes de la Biblia? Antes habíamos también considerado a los valdenses y bien nos hace pensar en ello y comparar nuestro propio conocimiento de las escrituras con la de estos héroes de Dios. En la mañana en ese concilio hubo casi batalla campal. Se alcanzaron a desenvainar espadas en tan acaloradas discusiones. Se cerró la sesión, se citó para la tarde. Los papistas de Italia estaban preocupados, pero tomaron el control, por supuesto. Por la tarde sonaron las campanas otra vez a sesión y se leyeron las 3 preguntas que debían contestar, pero muy especialmente decidir sobre la última. Las 3 preguntas eran: ¿debe Juan de Bohemia ser declarado hereje basado en sus reformas y doctrinas? ¿Tienen los padres reunidos en esta asamblea del Concilio de Constanza, en nombre del Santo Padre y del Emperador, el derecho de poder determinar el castigo de la Iglesia a Hus? Y la tercera: ¿cuál será el castigo dado a Hus por su blasfemia al Papa y los santos sacramentos? Se hizo la votación, se le conminó a Hus a retractarse. Él, por supuesto, dijo que le mostraran con las escrituras y si no, que no se retractaba. Segismundo, el emperador, pidió varias veces al bohemio, con urgencia y buena intención, que se retractara. Y ante el pedido de Segismundo, Hus se arrodilló y en alta voz le pidió a Dios que iluminara su corazón y le mostrara el camino, si es que él había errado. Fue una oración, nos dice Poggio, como yo nunca había escuchado otra con tanta devoción. Pero mientras estaba terminando de orar, empezó una gritería de condenación y se demandó que se examinara el voto. Cuando los votos fueron contados, 30 dijeron que era inocente, 11 que lo excomulgaran y 45 pidieron la hoguera. No votaron el legado papal ni el emperador, quien, cuando escuchó el resultado final, se puso pálido y tembló de miedo, como si tuviera que pronunciar su propia sentencia de muerte, a pesar de que la vida y la libertad de Hus dependían de él. Un silencio terrible, nos dice nuestro relato.
Un silencio terrible reinó sobre toda la iglesia y el encargado le hizo esta pregunta a Segismundo: poderoso emperador, ¿qué piensa vuestro corazón de la doctrina de Hus? ¿Cree vuestra majestad que es un hereje que merece la muerte? ¿Deseáis perdonarlo o no? Segismundo contestó temblando: creo que Hus es un hereje y que si no se retracta merece la muerte en la estaca, y yo aún por mi oficio no puedo salvarlo del fuego. Hus, quien en una sesión anterior había dicho, como leímos en nuestro estudio del conflicto de los siglos, que dijo que había venido a Constanza bajo la protección del emperador aquí presente y que eso abochornó a Segismundo. Ahora en esta sesión, cuando Segismundo dice eso, Hus da un paso adelante y le dice: poderoso emperador Segismundo, ¿cómo podéis deshonrar vuestra propia corona y nobleza germana al no honrar vuestra carta de seguridad que me habéis dado con vuestro sello? No tengo cuidado de mi vida, pero me preocupa la pérdida de vuestra reputación y veraz majestad, la cual enterraréis con vida si deseáis mi muerte por temor a ofender a mis impíos jueces. Segismundo se defendió diciendo: os he asegurado, hereje, solamente un salvoconducto hacia Constanza, el cual te ha sido dado. Nunca os prometí un regreso seguro y nunca ha sido pedido. ¿Dónde está entonces la razón de vuestra queja en contra mía? Vuestros superiores os han condenado por mayoría. Y cuando el legado papal puso la sangrienta sentencia en la mano de Segismundo para que la firmara, el conde Schlum, afecto de Hus, conde Schlum de Bohemia, le dijo al emperador: César, desistid de vuestra acción, estáis deshonrando el nombre de vuestro pueblo, desistid, os ruego, en nombre de la Santísima Trinidad. Pero los oídos del emperador estaban sordos y fueron cerrados todavía más por los cardenales y obispos y sacerdotes, quienes lo rodearon, alabando su nombre y esperando la firma. El escriba tomó el documento firmado y lo leyó. Y aquí, hermanos, ustedes notan, hay una serie de elementos de repetición del juicio de Cristo. Porque ustedes notan que en el juicio de Cristo, la esposa de Pilato le dijo: no tenga que ver con la sangre de este justo. En el juicio de Hus, el conde de Schlum le dijo: emperador César, desista, te lo ruego, estáis deshonrando vuestro nombre. Pilato, acosado por los judíos, se lavó las manos y firmó la sentencia. Segismundo, acosado por los cardenales, por los obispos, firmó la sentencia. La sentencia decía así: por demanda del poderoso emperador Segismundo y con la santa gracia del Papa Juan, el 23º, se llamó un concilio de padres a reunirse en Constanza para examinar las doctrinas de un bohemio llamado Juan de Husenitz, las cuales han sido encontradas como enseñanzas del demonio y archiherejía. Los padres le dieron el tiempo de 1 año para que reconsiderara, y puesto que no se ha retractado, ha sido hallado como un blasfemador de los 7 sacramentos de salvación de la Santa Iglesia Católica Romana, y ha sido sentenciado a ser quemado en la hoguera, aprobado por el emperador Segismundo en su 5º año de reinado, en el 1415 de la era cristiana. Amén. Constanza, el 5 de julio. Hus escribió una carta de despedida a sus amigos de Bohemia que concluía diciendo: escrita en Constanza durante mi última noche, el 5 de julio de 1415. Juan de Husenitz.
Tranquilamente, Hus se recostó para dormir, después de hacer una oración piadosa y haberle entregado la carta escrita al conde Schlum, su amigo. En la mañana del 6, la hoguera iba a ser a las 5 de la tarde. En la mañana del 6 se levantó temprano y cantó varios salmos. Luego pidió un poco de vino y un pedazo de pan. Cuando le fue dado, pidió estar solo. Cayó sobre sus rodillas, oró en alta voz y llorando ante Dios. Le agradeció por los días de su vida, por las alegrías y las penas desde su niñez hasta hoy. Confesó luego sus pecados a Dios, oró por bendiciones para sus amigos y perdón para sus enemigos. Bendijo el pan que había pedido y lo comió mientras recitaba las palabras de la última cena, y lo mismo hizo con el vino. Nosotros notamos, él comió pan y vino conforme a la ordenanza del Señor. No era que iba a comer por el hambre, sino su último acto fue el de participar de la Santa Cena. Y aquí nos dice que repitió las palabras de Cristo de la última cena. En otras palabras, Cristo había dicho: de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando tengo de beber lo nuevo en el reino de mi Padre. Ahora Hus ora y dice: Señor, no comeré más del fruto de la vid y no voy a participar más de este pan y este vino hasta que llegue la próxima vez cuando participaré contigo. Después de esto, oró otra vez con más devoción y luego fue con sus amigos que vinieron para llevarlo. Las campanas llamaban a la iglesia, a donde Hus fue llevado. Yo fui, dice Poggio, yo fui con muchos otros llorando calientes lágrimas. Una vez más había una gran multitud, especialmente en la iglesia. El emperador rogó a Hus que se retractara de sus opiniones y errores, los cuales fueron leídos públicamente por un monje panzudo. El emisario cardenal romano pidió al acusado otra vez que se retractara, a lo cual Hus contestó con hombría y el valor de un apóstol: aquí estoy bajo el ojo de Dios, y nunca puedo hacer lo que me pedís, porque lo blasfemaría él y prostituiría mi conciencia. Después de esta declaración, su sentencia fue leída una vez más, acto durante el cual el emperador huyó. ¿Cuadro como el de Pilato? El emperador huyó, como si hubiese convertido en un malhechor. Fuera de la iglesia, el arzobispo de Constanza puso sobre la cabeza de Hus un sombrero de papel sobre el cual había pintados 3 feos demonios, diciendo: os entregamos a las cortes mundanas y vuestra alma entregamos al demonio y sus discípulos. Y miren lo que viene, hermanos. Los soldados del pueblo habían formado un ancho círculo frente a la iglesia, hacia donde era llevado el acusado. Habían encendido un pequeño fuego, dentro del cual fueron echados varios libros escritos por Wycliffe y Hus. La ecuanimidad y piedad de parte de Hus impresionó el corazón del guarda, que se acercó a su sargento y renunció a su servicio con estas palabras: he peleado muchas y sangrientas batallas y he visto a muchos hombres valientes morir, pero mis viejos ojos nunca han visto tal valor sin el más mínimo temor para enfrentar la muerte. Por lo tanto, creo que este bohemio es un hombre justo
y no tengo el más mínimo deseo de servir a superiores que persiguen a los débiles y protegen a los papistas. Tomad mi espada y mi lanza, porque me marcho de Constanza hoy, antes que suba el humo y flamee el fuego que consumirá sus huesos. ¿Qué les recuerda este guarda? Aquí podemos ver cómo en la estaca de Constanza se repite la escena del Calvario, cuando un centurión también dio testimonio diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Así llegó la hora quinta de la tarde, cuando comenzó la procesión. Hus cantaba la gloria de Dios en himnos en latín. Luego cantó con elevada voz, como el salmista en el Salmo 31, diciendo, en ti, oh Jehová, he confiado, inclina a mí tu oído. Con esta oración cristiana, Hus llegó a la estaca mirándola sin miedo. Se subió a ella, luego que dos asistentes rompieran sus ropas y le pusieran un manto empapado en brea. El elector, por última vez, rogó a Hus que se retractara para salvarse de las llamas, pero Hus contestó, hoy asaréis un delgado ganso. Y debemos entender qué significa eso. Hus era alto y delgado. Su nombre significa ganso. Inclusive en la historia es conocido como el ganso de Bohemia. Entonces, por eso habla de esa manera. Leamos otra vez. Hoy asaréis un delgado ganso, pero 100 años más tarde oiréis a un cisne cantar, a quien no asaréis, y ninguna trampa o red lo atrapará para vosotros. Oh, Dios tuvo a bien revelarle a Hus la obra de Lutero y cuánto tiempo más tarde vendría. Nuestro estudio nos dice que Jerónimo también repitió la misma profecía, que 100 años más tarde, y hablaron en números redondos, porque fue en 1517 cuando ese cisne se escuchó cantar con 95 proposiciones que cantó de manera escrita y las colocó en la puerta de Wittenberg. Y a ese cisne no se pudo asar, no se pudo entrampar, ni fue atrapado por las garras de los enemigos. Y aquí tenemos una vez más la humildad de Hus propia de un cristiano. Hoy asaréis a un delgado ganso, pero vendrá un cisne. El cisne es mayor que el ganso. Los verdugos ataron las manos y los pies de la víctima a la estaca, pusieron lana empapada de aceite en sus extremidades y vaciaron tanto aceite sobre su cabeza que goteaba de su barba. Después, las astillas fueron encendidas en 6 o más lugares, pero no se quemaban, porque había demasiada lana en todos lados. No soplaba nada de viento, y el atado tuvo que esperar el temor de la muerte por media hora, hasta que el humo comenzó a envolverlo. Un humo espeso y hediondo envolvió al desdichado hombre en negras nubes, desde donde se le oyó decir 3 veces, Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Luego se estuvo quieto y se disipó el humo, y Hus fue visible ante todos los ojos. Su cabeza estaba sobre su pecho y había muerto antes que alguna llama lo hubiera tocado. 2 horas más tarde su cuerpo había sido quemado y luego las cenizas fueron recogidas y esparcidas con gran júbilo en el río. Termina Poggio
su conmovedor relato diciendo: quise haceros saber esta historia de un hereje, mi querido Nicolai, para que sepáis cuánta fuerza de fe Hus había mostrado delante de sus enemigos y cuán glorioso en su fe fue el final de este hombre piadoso. De cierto, y aquí dice lo mismo que Pablo y que leímos al comienzo, de cierto digo, él era demasiado justo para este mundo. Yo no tengo nada que agregar a este cuadro, que pintó por un lado la infamia, la maldad y la bajeza de las tinieblas, y por otro lado la deslumbrante gloria de la fe, esa fe absoluta de la cual el Juan del Nuevo Testamento escribió diciendo: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Queridos hermanos, esta palabra profética nos dice que esta historia se repetirá. Habrá muchos Hus y muchos Jerónimos en este tiempo final. Tú y yo no sabemos si seremos como el ganso que fue quemado o como el cisne que pudo cantar sin ser destruido. Pero en ambos casos, ambos cantaron un canto que perdurará por toda la eternidad. Permite, yo quiero permitir también, permitamos tú y yo al cielo que nos capacite para el arado o para el altar, para que todo sea para honra y gloria de su reino. Amén. Nuestro Dios, agradecemos profundamente el don de tu palabra, con todos los relatos de fe que encontramos en ella, para nuestro ánimo, para nuestro estímulo, para nuestra confianza. Y agradecemos también los relatos fuera de tu palabra, de quienes nos antecedieron y estuvieron dispuestos a entregar su vida, y en quienes tú cumpliste tu promesa como siempre la cumples. Y hoy podemos leer sus historias que nos ayudan y nos motivan. Oh Señor, capacítanos según tu bondad, para que podamos estar dispuestos con alegría para lo que tú decidas, el arado o el altar. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La próxima semana empezaremos a escuchar el canto del cisne, el cual fue profetizado por Juan Hus y repetido también por Jerónimo. El Señor nos acompañe en su gran bondad y misericordia. Bendiciones.